Oli otra vez, les habla Benjamín Fuentes Contreras y hoy estamos en otro capítulo más de Cine y Creatividad Podcast. Hoy día, en esta tercera entrega de la serie, vengo a hablarles de un fenómeno de culto, muy particular, muy especial, y yo lo había escuchado hablar cuando era muy chico, muy adolescente, muy niño, y del cual no entendía nada hasta que vi la primera película de esta franquicia de culto, se quiere decir, que marcó para siempre la ciencia ficción y transformó la forma en que entendemos el realismo cinematográfico y audiovisual, incluso la informática, la ciencia ficción o cualquier otro fenómeno que tenga que ver con computadoras o con cualquier otro elemento como actualmente es la inteligencia artificial. La película de hoy es un motivo para recordar la idea del montaje prohibido, teoría esbozada por el crítico francés de Cahiers du Cinéma, André Bazin, y también para mencionar las ideas del cineasta Jean Epstein sobre la capacidad del cinematógrafo para expresar inteligencia. ¿Inteligencia en qué sentido? Lo vamos a ver hoy día. Hoy vengo a hablarles de Tron, la primera entrega de la franquicia de culto de Disney, cuya tercera parte se estrenó este jueves en salas de cine de Chile y el mundo. Podría hablar de la tercera entrega, de la segunda entrega, pero por tiempo no la alcancé a ver, pero sí puedo hablar de la primera, que yo creo que es un punto basal, como cuando uno habla de Shrek 2, pero tiene que ver primero Shrek 1, o habla del Imperio Contraataca de Star Wars, pero tiene que ver La Nueva Esperanza primero, o cualquier otra película, franquicia, o entender, por ejemplo, en el caso de la filosofía, para entender al segundo Wittgenstein hay que leer primero. Primero hay que leer el Tractatus, después el Investigaciones. Los que sean filósofos de las ciencias y de todo el tema del lenguaje me van a entender. Así que bueno, para hablarles un poco de Tron, quiero contarles una pequeña reseña de la película. Esta sigue la historia de Kevin Flynn, un programador de computadoras y desarrollador de videojuegos que se transporta al mundo del software de una computadora central, donde interactúa con programas humanoides en su intento de escapar. Este resumen puede hablar muy fácilmente de lo que es el plot, la trama, pero en este caso voy a hablarles más del por qué se muestra esta cosa, qué hay más allá. Y ese más allá viene a hablar mucho de la tecnología y cómo la tecnología nos oprime. Lo que les puedo decir es que Tron desarrolla esta trama a partir de una figura autoritaria de software que controla la empresa Encom, que es una empresa grande, que es como por ejemplo hablar de Microsoft, de Apple o cualquier otra más. Y al final Kevin Flynn es despedido de esta empresa porque se da cuenta que es muy, podemos decirlo de varias formas, pero lo despidieron del trabajo en Encom. Y él empieza a hackear este programa y le van a buscar para que él pueda tener lo que se merece, que es reconocimiento por su trabajo, dado que el jefe de Encom, que es Dillinger, se queda con todo el crédito. Tron trata de que Kevin Flynn tiene que ayudar al elegido del programa, el que tiene la capacidad de cambiar el switch del programa, entrando al juego, haciendo comandos y todo. Entonces ahí se enfrenta en un viaje, en una odisea de ciencia ficción, con gráficas increíbles, por decirlo de una manera muy superficial, que fueron revolucionarias para su época en los años 80, que lamentablemente no fueron tomadas en serio durante su estreno en cines, pero que sí fueron consideradas para Matrix, para una que otra película por ahí de ciencia ficción, pero sí me acuerdo que, citando un poco a nuestro amigo argentino de Zep Films, Nicolás Amelio Ortiz, cita mucho la influencia de Tron en la franquicia Matrix en el contexto de programas que controlan a humanos. Vengo a hablarles de lo que está oculto debajo de la trama, del What It Is About. Y por eso vengo a traer a colación, vengo a traer a la conversación del podcast los textos de Jean Epstein y André Bazin, en particular el texto de André Bazin, y que quizás se puede complementar un poco con uno de los capítulos del libro La inteligencia de una máquina de Jean Epstein. Porque vienen a hablar de lo que no es inteligente, sino también el concepto de lo que es la realidad. Partamos primero. Tengo el libro en mano. Si escuchan el libro, ¿te puedo escuchar acá? A ver. Sí, se escuchó. El libro es un compilatorio donde se ponen varias ideas y ensayos que el mismo André Bazin escribió en vida, que fueron publicados póstumamente. Y en este libro, en este texto, El montaje prohibido, él habla en particular de la idea del montaje, criticando lo que es el montaje de atracciones, que ahora se puede traducir como el lenguaje del videoclip, el montaje de acción de películas de Marvel, de DC, de Indiana Jones, de Jurassic Park, de incluso Sinners,
la película Sinners de Ryan Coogler, incluso las películas de Paul Thomas Anderson, que le hablamos de una película, una batalla tras otra, One Battle After Another, hace unas 2 semanas atrás. Incluso de Fight Club. Pero no se refiere necesariamente al montaje de acción como yuxtaponer un plano con otro, sino más bien, más allá de esta yuxtaposición o esta puesta en escena realista de elementos dentro de un plano, pueden conjugarse para romper la noción de lo que es la realidad. No lo real, no lo imaginario, sino la realidad. Y yo digo la distinción porque no se refiere a un término psicoanalítico necesariamente, en menos en la época que Bazán escribe este texto, sino entender la realidad como un paradigma en el que todo lo que vemos versus a una idea de imaginario que no entra en un paradigma de lo real. Y bueno, ahí me meto un poco a la mención que hice a Wittgenstein al inicio de este capítulo, quien habla sobre la idea de la lógica, la imagen, la figura, la teoría de la figuración o la teoría pictórica, como le quieran llamar, del lenguaje. Esa teoría habla de la idea de que el lenguaje es un calco de la realidad posible. Y aquello que no está en la realidad posible, que puede condecirse con nuestra visión de mundo, no se puede expresar. Y en ese sentido creo que Bazán tiene harto de eso al hablar de la realidad como un paradigma en el que aquello que sea surrealista, que sea expresionista, que sea de ciencia ficción, no es expresable. Entonces, pensando en la película, piensen en los que han visto Tron, piensen en Tron. ¿Cómo sabemos que los programas y que la inteligencia máxima de Encom tiene esta capacidad de controlar todo como un ser humano? ¿Tiene acaso rostro humano? ¿Tiene nariz? ¿Tiene ojos? ¿Tiene boca? Es una pregunta burda, pero al menos en un paradigma que le da formas y características humanas a los objetos inanimados o a los animales, tiene un sentido, sí, pero no cae dentro de una realidad expresable dentro de las lógicas del realismo. Fácilmente podría hacerse una alegoría de otra forma, pero según Bazán, Tron no debería haberse hecho. Así de simple, explícitamente. Tron no debería existir porque no es real. No es real que, por ejemplo, tengamos que hablar de máquinas, al menos en esa época, estamos hablando de los años 80 cuando se estrenó la película. Hablemos de máquinas que tienen rostro, personas que tienen programas y prompts y cualquier elemento, datos de información, de píxeles, de códigos que tienen forma humana o tienen forma de vehículos. Es mucho en la especulación de la ciencia ficción. Por ejemplo, yo creo que André Bazán no hubiera estado de acuerdo en que se hagan películas de ciencia ficción, llámese las de Star Wars, las de Alien, las de Terminator, las de Mickey 17 de Bong Joon-ho, o incluso las películas de Mad Max, que son entre ciencia ficción, distopía y acción, y también las películas de Denis Villeneuve, el director de Duna y Arrival, La Llegada. Recomiendo esas películas también. Y es una lectura bien moralista lo que hace Bazán en su texto, y particularmente el texto El montaje prohibido, que lo voy a comentar ahora en detalle de por qué se llama el montaje prohibido. Y trata de lo siguiente. Él cita en el texto: cuando lo esencial de un suceso depende de la presencia simultánea de 2 o más factores de la acción, el montaje está prohibido. ¿Y a qué se refiere eso? Pues si estamos hablando de un presente alternativo, ya es que empezamos a tener dudas. ¿Se me entiende? ¿Me explico? Esa noción de presente que no necesariamente puede ser el ahora, sino puede ser el otro ahora, o un futuro alternativo, o un pasado donde las cosas pasaron diferentes y ahora el presente es diferente. Y en ese sentido, Bazán menciona mucho el cortometraje El Globo Rojo, un cortometraje de un niño que se hace amigo de un globo rojo. A simple vista puede decir, ya, eso ya no es realista. ¿Cómo un niño se hace amigo de un globo? Porque el globo está mostrado de tal forma que tiene comportamiento humano. Se mueve de adelante para atrás, sigue a un individuo como si fuera una mascota, como si fuera un ser humano. Y aparte le dan personalidad por elementos del montaje, de la música, de la edición, de la película, del ritmo, del tiempo, de todo. Yo creo que aquí la lectura del realismo en Tron se rompe cuando, por ejemplo, estamos hablando de que los programas y el software están tomando identidad propia para tomar el control. Muy vigente con el tema de la inteligencia artificial, que dicen, y espero que no pase,
que empieza a tomar el control de nuestras actitudes, y puede que esté pasando, de nuestras acciones a partir de prompts que nosotros le vamos dando. Nosotros lo alimentamos y quizás la máquina lo está usando en contra nuestra. Y al final, hasta incluso podríamos especular que el montaje está prohibido en la idea del algoritmo, porque el algoritmo podría, esto es una hipótesis, el montaje estaría prohibido en la inteligencia artificial, dado que manipula la realidad del individuo, pero no sabemos hasta qué punto la realidad del individuo y esa realidad que crea la máquina se pueden distinguir una de la otra. Pero a estas alturas pareciera que no es así. Pero volviendo al tema del cine, también quiero mencionar una idea que habla del Jan Epstein sobre la inteligencia de una máquina. Hay un texto interesante que yo estoy usando en la tesis del magíster que se llama Filosofía Mecánica. Él plantea una analogía entre el automóvil con el cinematógrafo y el automovilista con el que maneja el cinematógrafo, que en este caso es la cámara de cine. Y una de esas cosas que yo creo que se pueden reducir el texto, porque el texto es complejo y entre leerlo ahora con ustedes me voy a demorar mucho. El libro de la inteligencia de una máquina lo que viene a decir es que el cinematógrafo piensa en la medida que esté conectado con alguien. Y ese alguien es el director, el fotógrafo, el sonidista o cualquier persona realizadora cinematográfica o audiovisual que le dé vida a la imagen. No se trataría que el cinematógrafo piensa por sí solo y la película tenga vida, como si fuera una película hecha con inteligencia artificial, como La Rosa Púrpura del Cairo o el final de Megalópolis, de Francis Ford Coppola. O ese ejemplo de que la película te habla a ti directamente y te responde simultáneamente de forma inteligente. No. Podría pasar unos años más, tal vez. Pero lo que dice esta idea es que el cinematógrafo es una herramienta. Y esa herramienta ayuda a darle una extensión extra a lo sensible del ser humano. Pero ahora la pregunta es si eso sensible del ser humano, vinculándolo con lo de Bazán, ¿está representando fielmente la realidad? ¿O es simplemente una especulación que no está permitida? Quizás Tron lo que viene a hacer, con esta película Tron, lo que viene a hacer es mostrarnos el mundo hipotético de un realizador que es el Steven Lisberger, el director de la película, sobre su fascinación por la tecnología, por el avance de lo visual, de los efectos especiales. Y uno se preguntará entonces, pensando en lo que dice Bazán y lo que dice Epstein, la película viene a ser una extensión en cierta forma del imaginario que él tiene. Pero ese imaginario, ¿es válido decirlo? ¿Es éticamente correcto hablar de un imaginario que no sabemos si va a ser verdad o no? Quizás para esa época no era válido. Pensar de que una máquina te controla y que puede tomar el control de una empresa. Pero ahora estamos en pleno siglo XXI, año 2025, iba a decir 2015, año 2025, en el que la máquina ya parece decidir por nosotros y nosotros lo normalizamos. Como decía antes, el algoritmo decide por nosotros. Probablemente ustedes van a ver por recomendación mía cuando subo este capítulo o cuando lo recomiende el mismo algoritmo, la banda sonora de las películas de Tron, hecha por Nine Inch Nails, por Daft Punk, por Wendy Carlos, que son los que compusieron la música de las 3 películas, no en ese orden, sino en orden reversivo. Y en ese sentido, el algoritmo decide por uno porque está diseñado así. Está diseñado para ayudar, como un sucedáneo, como diría Epstein, pero lamentablemente este sucedáneo ya está tomando el control y ya se volvió un ente autónomo. Les recomiendo también, aunque sea una película media regular en términos narrativos, confusa, Yo Robot, con Will Smith. Yo me acuerdo que la vi y ahí como que quedé pensando, oye, ¿qué pasará si la máquina toma el control? Y dije, no, imposible. Pero ahora parece que es real. En fin. Antes de terminar, los invito a que busquen los textos de Bazán y de Epstein para que puedan reflexionar un poco sobre este tema de la máquina y bueno, leer más. Y si tienen otra interpretación o si yo hablé puras burradas, me lo pueden decir también en los comentarios del Spotify o de YouTube o de Instagram donde se sube este capítulo. Y así tendrán más acceso a la teoría del cine y ver películas desde otro punto de vista. Y también vean Tron, vayan a ver la segunda película Tron el Legado y vayan al cine a ver Tron Ares, porque yo también lo quiero hacer. Para ver la franquicia completa y ver si mis teorías sobre la película primera que acabo de analizar en este capítulo se cumplen o no. Y bueno, si quieren saber más de cine, espero que me escuchen pronto.
Un abrazo. Chao.